Diseño de un relleno sanitario en proyección a la ciudad de Medellín en el año 2023. Los integrantes son Alejandro Sarmiento, Carol Camacho e Ivana Leyes. Bueno, debemos tener en cuenta que un relleno sanitario es una infraestructura de ingeniería diseñada para la disposición final de residuos sólidos que no pueden ser reciclados ni aprovechados, minimizando ese impacto ambiental y también los riesgos de la salud humana. Ahora, para poder seguir con nuestro diseño, tenemos que tener en cuenta varios puntos. El primer punto es el nivel de complejidad del sistema. Entonces, según la normatividad vigente de nuestro nivel, es alto. En el segundo punto es la proyección de la población. En este caso nosotros utilizamos el método geométrico. Esta fórmula se usa para proyectar la población futura de un municipio con base en una población conocida y una tasa de crecimiento anual. La tasa de crecimiento anual es el valor aplicado por cada año al tamaño inicial de la población. Esta permite llegar al tamaño final en el número de años. Entonces, tuvimos un horizonte desde el año 2022 hasta el año 2042 y por cada año realizamos ese cálculo en esa proyección de población. Ahora, es muy importante aclarar que en este video vamos a explicar esa comparación de nuestros datos de lo diseñado para la ciudad de Medellín en cuanto a la comparación con el relleno sanitario La Pradera con el enfoque del año 2023. Bueno, como primera medida, la ciudad de Medellín en el año 2023 proyectada nos da una población de 2.761.750 y en el relleno La Pradera la población es mucho más alta, ya que aquí disponen residuos sólidos la ciudad de Medellín y 6 municipios más del oriente del departamento de Antioquia. También hay que tener en cuenta que los años anteriores, de 1985 al 2018, esa proyección o esa población la sacamos del censo del 2005 del DANE. Bueno, siguiendo con este diseño de relleno sanitario, el punto 3 es la producción de residuos per cápita, que es la cantidad de residuos sólidos generados por los habitantes en un día, en medida de kilogramos por habitante día. Entonces, como tenemos el año del 2023 en proyección, buscamos en el PEGIR y también un artículo del consejero de Medellín y nos arrojó un dato, que básicamente hay una producción de generación de residuos en la ciudad de Medellín de 3,433 toneladas mes. Esto hacemos una conversión de unidades que nos da 114,44 kilogramos día. Ahora vamos a calcular esa producción de residuos per cápita que nos da un valor de 0,0414 kilogramos días. Como cuarto punto, realizamos el cálculo de la proyección de generación de residuos de nuestro diseño sanitario de la ciudad de Medellín. Es importante aclarar que en ese video vamos a hacer la comparación del año 2023 en cuanto a la información obtenida de nuestro diseño del relleno sanitario para la ciudad de Medellín y también del relleno sanitario La Pradera. La proyección de residuos que se tienen obtenido para la ciudad de Medellín son de 114 toneladas por día y para el relleno sanitario La Pradera es un aproximado de 3.500 toneladas por día. Por lo tanto, la producción per cápita de los residuos para nuestro diseño es 0,0414 kilogramos al día y para el relleno sanitario La Pradera es de 0,9157 kilogramos por día. Para el cálculo de la proyección de generación de residuos está dada en esta relación. Entonces tenemos la cantidad de residuos kilogramo por día es igual a la población total por la producción per cápita kilogramo habitante día. Entonces, como se puede evidenciar en la presentación,
En el año 2023, la información disponible de la producción diaria, semanal o mensual de los residuos es relativamente alta del relleno La Pradera en relación al diseño del relleno de Medellín. Ahora, para calcular la cantidad de residuos a disponer en el relleno, eh, la fórmula se establece de la siguiente manera, donde la cantidad diaria de residuos en el relleno sanitario, kilogramo día, por 7 dividido en los días hábiles o laborales en una semana. Igual que en la tabla anterior, se puede evidenciar que la disposición diaria, semanal o mensual de los residuos que llegan al relleno sanitario La Pradera son más altos que los que se obtuvieron en el diseño del relleno sanitario de Medellín. Es importante aclarar que los municipios que disponen los residuos en el relleno sanitario La Pradera, entonces son la ciudad de Medellín, 6 municipios de Oriente, que es Corconá, Alejandría, San Francisco, Río Negro, Guarní y El Retiro, aparte de otros 40 municipios del departamento de Antioquia. Como dato muy importante, la empresa de servicios públicos de Medellín indica que están avanzando en el licenciamiento del nuevo vaso de la Piñuela que iniciará en operación a partir del año 2023 y logrará una vida útil del relleno por lo menos 7 años más. El relleno sanitario La Pradera está ubicado en el municipio de Don Matías, a 57 kilómetros de Medellín, y sus inicios de operación empezó el día 6 de junio del año 2003. Como quinto punto tenemos el dimensionamiento de las celdas. Las celdas de un relleno sanitario son unidades básicas de construcción para disposición final y segura de los residuos sólidos, donde se depositan, compactan y se cubren diariamente. Estas áreas están diseñadas para ser impermeabilizadas y contener de forma segura los desechos, minimizando la contaminación del suelo, agua y el aire mediante sistemas para controlar los lixiviados y los gases generados. Para proyectar el dimensionamiento de la celda, se puede realizar o calcular de la siguiente manera, donde el volumen de la celda diaria en metros cúbicos es igual a la cantidad media diaria de los residuos en el relleno sanitario, kilogramo día, sobre la densidad de los residuos recién compactados en el relleno sanitario por el material de cobertura. En el ejercicio o en el Excel tuvimos dos valores, uno que la densidad de los residuos es 750 y el material de cobertura es del 20%. Nosotros incluimos ese 20%, un más uno, como para poder llegar a ese 100% del porcentaje de expansión, y este porcentaje de cobertura se suma al volumen o masa de residuos, ya que representa un volumen adicional de material, tierra u otro material inerte necesarios pues para cubrirlos. Entonces se puede decir que después que el relleno llega al máximo almacenamiento, se debe haber un cierre y clausura o clausurado en instalar unas capas de material granulado para cerrar el ciclo de operación. Por eso pues tomamos ese valor adicional. Ahora, para calcular el volumen de los residuos sólidos, que es el volumen diario, es igual a la cantidad de residuos producidos kilogramo por día, sobre la densidad de los residuos recién compactados en el relleno sanitario. También tenemos otra fórmula que es el volumen anual compactado, que es igual al volumen diario
por los 365 días. Y igual en las anteriores presentaciones, entonces tenemos un volumen de la celda tanto diaria, mensual y anual relativamente altos, los datos del relleno sanitario La Pradera en comparación a los datos obtenidos por nuestro diseño del relleno sanitario de Medellín. En tal virtud, se realiza el cálculo de cada celda por quinquenio. En esta presentación se puede evidenciar tres tipos de celdas. Es de tener en cuenta que nuestro diseño del relleno sanitario de Medellín tiene un horizonte desde el año 2022 hasta el año 2042, donde se propuso una altura de celda de 15 metros, una profundidad de 14 metros y ya podemos hacer ese cálculo por cada celda, cuál es su ancho, digamos, para la celda tipo 1 es un ancho de 100 metros, una celda del tipo 2 es un ancho de 109 y para la celda de tipo 3 es de un ancho de 119. En cuanto al volumen de residuos para la celda de tipo 1 del primer quinquenio es de 210. Para el volumen de residuos de la celda de tipo 2 del segundo quinquenio es de 229 y para la celda de tipo 3 del tercer quinquenio es de 250. Esta información es solamente para nuestro diseño que implementamos para la ciudad de Medellín. Bueno, dando continuidad al ejercicio lo explicado por mis compañeras anteriormente, otro aspecto importante a la hora de diseñar un relleno sanitario se le requería, que es el área requerida, pues básicamente es el espacio, esta superficie de terreno, pues que necesitamos para disponer los residuos sólidos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esas áreas deben ser fáciles de controlar, que ambientalmente sean seguras y también que pues sean viables para la proyección del proyecto, ¿sí? Su vida útil. Hay casos que presentan 10, 15 o hasta 20 años, dependiendo pues el lugar y la disposición que necesite. Bueno, para nuestro ejercicio venimos haciendo la misma comparación, nuestro diseño 2023 frente pues a lo que se genera en el relleno sanitario de la pradera. Para nuestro ejercicio tuvimos un área requerida de 101.649 metros cuadrados, lo que quiere decir 10 metros. Una celda con los datos proyectados básicamente solo para el año 2023 porque nuestro ejercicio está proyectado 2042. Bueno, frente a los de la pradera que presentaron 220.000 metros cuadrados, lo que equivale a 22 hectáreas, mucho mayor, pues haciendo énfasis en que pues este relleno no solamente pues recibe los rellenos sólidos de Medellín, sino de diferentes municipios, entonces pues se requiere de un área mayor. ¿Cómo lo tuvimos? Pues aplicamos la siguiente fórmula, eh, donde pues tomamos el volumen de los residuos generados durante el año, para este caso 2023, que fueron 152.473 metros cuadrados, dividido pues en la altura promedio de la celda. En este caso pues el ejercicio ya nos daba una altura promedio, la cual equivalía a 1.50 metros. Bueno, otro aspecto importante a la hora de diseñar es la producción de lixiviados y de biogás. En este caso, pues aplicamos la misma comparación de nuestro diseño de 2023 con los de la pradera. En este caso, pues los datos más relevantes que obtuvimos o tenemos nosotros como grupo es pues, la producción de lixiviados y el biogás. En la producción de lixiviados haciendo énfasis pues ya en el volumen de lixiviados que percola y también en el biogás pues ya haciendo énfasis en el volumen de gas producido durante el año, ¿no? Voy a hacer énfasis que antes de obtener estos resultados, pues se obtienen más resultados que pues conllevan a este. Eh, por ejemplo, para el volumen de electricidad que percola, antes de obtener este resultado, pues hay que hallar ciertos criterios, como digamos la humedad inicial, que es pues, los residuos al ingresar, ¿no? Como la humedad final también, que pues ya son después de su degradación y composición. Hay también que conocer estos datos. Eh, Bueno, hay que tener en cuenta que el exiliado
y el lixiviado que percola pues son un poco diferentes, ¿no? Digamos, el lixiviado pues se refiere específicamente al líquido pues contaminante que se produce por la descomposición de la materia orgánica, mientras que pues la percolación es el proceso físico del movimiento ya pues del agua a través del suelo y pues el resto de materiales, ¿sí? De esa compactación. Hay que tener en cuenta en estos casos a la hora de conocer la producción de lixiviados que pues el agua, lluvia, la precipitación juega un papel muy importante, ¿sí? Y pues también dependiendo pues del diseño del relleno, ya que pues estas aguas aportan a la generación pues de estos lixiviados. Bueno, ya conociendo eso, para obtener pues el lixiviado percolado, como lo decía anteriormente, pues se tiene en cuenta la precipitación pluvial en esa área, también qué escorrentía presenta, si presenta infiltración subterránea, qué evapotranspiración presenta, qué humedad natural pues presenta también esos residuos municipales, ¿sí? También el grado de compactación y pues la capacidad del campo para obtener pues o retener todas estas humedades. Eh, para calcular ese volumen, pues básicamente se utiliza pues el volumen total del lixiviado generalmente, que se halla, como lo expliqué anteriormente, a partir pues eh, de esa humedad inicial con esa humedad final, conociendo esos datos. Entonces en este caso, pues como lo observamos aquí en la presentación, en la infografía, vemos que para conocer ese dato, pues se aplica la siguiente fórmula. BP, que pues es el volumen del lixiviado que percola, que es el dato que vamos a hallar, es igual a pues el volumen total del lixiviado generado, metros cúbicos año, por, en este caso el ejercicio nos dio 40% dividido 100, ¿sí? ¿De dónde sale ese 40%? El valor 40% pues ya está planteado pues digamos en manuales técnicos, ¿sí? Es como un valor promedio que se da pues dependiendo de las condiciones del relleno, ¿sí? Eh, porque hay que conocer que estudios demuestran que pues no todo el lixiviado generado percola hacia el fondo del relleno, no todo, también parte del lixiviado se evapora o es recirculado o queda retenido en otros residuos, ¿sí? Digamos en este caso para Medellín, como pues sus condiciones, o sea, el clima juega un papel muy importante en este caso, el clima es un poco húmedo tropical, pues conociendo ese dato, se aplica, digamos que para ese lugar hay de entre el 30 y el 50% de lixiviados generados. Sí, pues efectivamente, o teniendo en cuenta también los sistemas de drenaje. En este caso manejamos 40%. Sí, está entre el 30 y el 50, pues un rango del 40%. Bueno, de esta manera, para nuestro ejercicio tuvimos 21.346 metros cúbicos al año frente a los de la pared que fueron 340.074 metros al año. Haciendo énfasis, como lo dije anteriormente, pues este relleno no solamente recibe los residuos de Medellín, sino de muchos más municipios, entonces es un valor mucho más agregado. Bueno, ya para conocer el biogás, eh, obtuvimos el volumen del gas producido en metros cúbicos año. Para este ejercicio tuvimos en cuenta un gas teórico que nos planteó el ejercicio. Eh, Hay que tener en cuenta que pues el volumen de gas producido es básicamente el biogás producido en metros cúbicos, ¿sí? Entonces para este caso se aplicó la siguiente fórmula donde pues eh, ya conocemos pues el lixiviado que percola, el anterior, y como ya lo dije anteriormente, pues ya se planteó un gas teórico, donde pues se realiza esta multiplicación y ya obtenemos ese volumen de gas producido.
Entonces, para nuestro ejercicio nos dio 3.202 metros cúbicos, frente que pues para es que para la pradera, como ya lo he dicho anteriormente, pues recibe mucha más carga contaminante. Igual este es un relleno que día a día está como por decirlo en evolución, cada día se aplican nuevas tecnologías, cada día se disminuyen más las cargas contaminadas que son pues generadas a partir de esta actividad. Pues para este año, en la tecnología que presentaban ese año, pues presentaron 2.528.643 metros. Hay datos que demuestran que pues ya para el 2024, que ya pasó y ya se tienen pues los datos, todos estos volúmenes disminuyeron ya porque pues se han implementado nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevas tecnologías o herramientas. Y pues básicamente hacíamos finalidad al ejercicio y pues a lo aplicado en la tabla Excel, en nuestra herramienta básica, pues básicamente no la mostramos, sino ya trajimos los datos finales, pues a esta infografía. Muchas gracias por la atención y esos fueron los resultados obtenidos de nuestra proyección de relleno sanitario para 2023.